El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. El tiempo se acaba. La noche cae sobre Toledo y sobre el Greco. Pero antes de morir, pintará su obra cumbre, la obra en la que se remonta hasta el cielo, en la que funde pintura y alma como nadie lo había hecho. Cercano ya a la muerte, los tormentos y los éxtasis que se han sucedido durante toda la vida del Greco se dan la mano para hacerle alumbrar sus obras más sublimes. Atrás queda un largo camino. La estética del canon clásico ya no existe. Ahora vemos al Greco desnudo, sin otra verdad que la de su pintura. Modernidad, originalidad, complejidad. Yo creo que la idea de complejidad era algo que le atraía enormemente, al mismo tiempo que mostrar sus capacidades de invención, como lo había hecho antes Miguel Ángel, pero poniendo esa aproximación a la realidad que consigue a través del color, a través de los reflejos, a través de las imágenes especulares, a través de las veladuras, y que crea esas sensaciones pues, de texturas y de cosas mágicas, ¿no? Pintar lo invisible, el espíritu, el alma, el fuego que nos mueve y nos alumbra, lo único inmortal en nosotros, porque hasta el recuerdo de que una vez fuimos y lo que fuimos puede olvidarse. En la que es posiblemente su obra maestra, el Greco materializa con sus pinceles lo que ha perseguido durante toda su vida. Es la Asunción de Ovalle. Bueno, yo creo que es una de las obras más complejas, diríamos, como instalación. No voy a decir totalmente multimedia porque le faltaría en este caso la escultura, pero es una pequeña capilla en la cual pues iba un retablo diseñado por el Greco, pero un retablo muy excepcional porque la parte superior no era otro cuadro, como podríamos tener en la capilla de San José, sino era una ventana, y por lo tanto jugaba con la idea de una iluminación natural, pero que al mismo tiempo se hacía parte después de lo que sería la ficción de una luz en el propio cuadro, acompañando pues, la luz divina y el Espíritu Santo en escorzo, que como una paloma pues, sigue la línea de la luz hacia abajo hasta pues, iluminar completamente a la Inmaculada Concepción. Pero ni siquiera en pleno esplendor artístico el Greco pudo tener paz. Jorge Manuel, el hijo del Greco, recibe el encargo de construir el Ayuntamiento de Toledo. No le pagan y él tampoco paga a los trabajadores de la obra. Así acaba en la cárcel pública, desde donde seguirá reclamando sus haberes. Fue un encierro injusto. Jorge Manuel sí cumplió lo pactado. ¿Con qué iba a pagar a sus obreros? Yo carecía también de capitales. Si el Greco murió pobre tanto o menos, me parece que nos engañó un poquito a todos, engañó a la posteridad. Y el problema es que sí, oficialmente muere muy pobre, no hay más que leer el inventario para ver que mucha calidad de vida no tenía, pero es que ha habido un problema que a lo mejor se nos olvida. Y es que Jorge Manuel había estado pues 2 meses antes de morir su padre una temporada en la cárcel. Problema, pues los eternos incumplimientos contractuales. Como el fiador era el padre, lógicamente, a fuer de hombre inteligente, debió quedarse bastante insolvente o hacer desaparecer alguna cantidad de sus bienes para que no apareciera y no pudieran entrar la justicia sobre ellos.
No elucubréis tanto. Mis pocos dineros eran míos, y no hay más que decir. Jorge Manuel no estuvo preso más de 2 meses. Luego siguió trabajando a buen ritmo. Al contrario que su padre, cuyos encargos languidecen. Su tiempo se acaba. El Greco llega a su fin. El Greco inmortal ha muerto. Tenía 73 años. Vivió y logró ser quien quiso ser. No se dejó llevar por el juicio de otros. Mantuvo siempre su independencia artística y nos legó una obra única. Murió, pero sigue vivo. La partida de defunción del Greco, que está aquí en la parroquia de Santo Tomé, pues era feligrer de la parroquia, dice textualmente: el 7 de abril de 1614 falleció Dominico Greco. No hizo testamento, recibió los sacramentos, enterróse en Santo Domingo el Antiguo, dio velas para que alumbrasen los que acompañaban. Desde que el Greco pisó Toledo, desde que comenzó a pintar el retablo de Santo Domingo el Antiguo, supo que quería tener en la cripta de ese convento su último reposo. El Greco lo compra la sepultura unos años antes de morir, debe estar ya en mal estado de salud. Ignoramos de qué muere el Greco, pero quizá la lentitud que realiza en las últimas horas de su vida demuestra que no se encontraba bien. Debe tener ya algún proceso de enfermedad que le impida llevar el ritmo anterior. Pero no había cumplido un compromiso que tenía contraído de un retablo y una pintura, y al haber hecho su hijo, Jorge Manuel, una sepultura en la iglesia de San Torcuato para enterrar a su familia, le pidieron las monjas que llevara los restos. No consta que lo exhumara y queda la duda si los restos que hay son de él o no. En cuanto a la verosimilitud del traslado de los restos desde Santo Domingo a San Torcuato, está recogida en lo que son los tratos previos de Jorge Manuel con las monjas, con las agustinas de San Torcuato. Allí se les vuelve a ceder una cripta para él, para sus padres, para la familia. Jorge Manuel sí entrega en esta ocasión, parece que hace entrega de todo lo que era el ornato de ese espacio, y parece que es definitivo. En realidad, la polémica y el pleito con las monjas en cuanto a la tumba fue más por problemas derivados de la relación de Jorge Manuel con las religiosas, 2 o 3 años después de morirse el Greco. Ya ahí en eso del problema de la tumba del Greco ha habido muchísimos criterios diversos. Se pensó que la tumba no estaba allí, que se la había llevado su hijo Jorge Manuel. Pero yo, por ejemplo, creo que en el archivo de Santo Domingo el Antiguo no existe un documento en el que se diga claramente que se llevaron los restos del Greco. El Greco fue enterrado bajo el cuadro de la adoración de los pastores que él había pintado y que es una de sus mejores obras. Un año después muere su nuera, Alfonsa de los Morales, y es enterrada junto a él, pero pronto comienzan las disputas de las monjas con Jorge Manuel. La intermediación del amigo de los Teotocópulo, de Jorge Manuel y de Doménicos, la intermediación de Luis de Castilla, el que les garantiza esa cesión para siempre jamás para él y su familia. Ese para siempre jamás daba, por tanto, licencia a enterrar a la primera mujer de Jorge Manuel, muerta en 1617. Pero ese para siempre jamás se convirtió en papel mojado, porque nada más llegar a ser nombrada Sor Ana María Sotelo, la madre Sotelo, madre superiora o abadesa, pues revoca ese acuerdo y empiezan los problemas para los Teotocópulo, pidiendo que saque a su padre y al resto de la familia. El cabildo de la catedral da permiso a Jorge Manuel para que le concedan en San Torcuato otra bóveda en la que depositar los cuerpos. No consta en documentos que fuera hecho el traslado, pero dio lugar a las dudas sobre dónde reposa el Greco.
No tengo ninguna duda de que fueron sacados esos restos. Estoy convencida de que tal era el encono, es decir, la gravedad que adquiere la acusación y la urgencia, la premura de la abadesa a Jorge Manuel, que no veo la manera en que Jorge Manuel pudo escapar de ese mandato. Quienes defienden la continuidad de la presencia de los restos de Santo Domingo el Antiguo hablan de la inexistencia del documento, que por fuerza tendría que haber un documento permitiendo ese levantamiento de esos restos. Pero no siempre era así. Por otra parte, el que no haya aparecido el documento no significa que no exista. Al acometerse unas obras en Santo Domingo, aparecieron restos que podrían corresponder al Greco y a Alfonsa de los Morales, pero las dudas persisten. Muy probable que fueran sacados del convento de Santo Domingo y que ahora mismo estén perdidos o simplemente ya no quede nada, como lo de polvo, ceniza, nada, pues eso es un poco lo que queda del Greco, no son sus huesos, que es relativamente poco importante lo que queda de su obra. En cuanto a Jorge Manuel, 4 años después de morir su mujer, Alfonsa de los Morales, se casa con una viuda llamada Gregoria de Guzmán. Más tarde, a la muerte también de esta, toma por esposa a la joven Isabel de Villegas. La familia de Jorge Manuel eran 3 matrimonios, hubo hijos de los 3 matrimonios. Del primer matrimonio con Alfonso de los Morales había un chico que hizo profesión de fe en el convento de los agustinos. Sabemos de 2 hijas que están en mala situación económica, en gran desamparo, pero estas chicas se nos pierden completamente. Hay una bisnieta de la cual se habla y se dice que era bisnieta del pintor Domenico Tocopuli, prácticamente sin documentación. De esta última familiar, llamada Mariquita de Villegas, apenas sabemos nada. A partir de ella se pierde por completo el rastro de los descendientes del Greco. No tuvo que pasar mucho tiempo para que el Greco cayera prácticamente en el olvido, reducido con los años a un pintor menor, denostado por artistas e historiadores. ¿Pero fue así en realidad? Una vez muerto el Greco, se habla mucho de que fue rápidamente olvidado. En realidad no fue rápidamente olvidado. Lo que ocurre es que cuando muere el Greco, en 1614, la tendencia pictórica que él representa era ya claramente anacrónica. Ese olvido es más un olvido producido por todo lo que es la estética y el arte decimonónico enunciado desde la academia en el siglo XIX, pero no es nunca un olvido completo. Sea como fuere, el arte del Greco planteaba grandes dudas. Quizá no podían comprenderle o su obra necesitaba, como la madera de un violín, el paso del tiempo. Y el tiempo pasó. En la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de pintores impresionistas comenzaron a interesarse por la obra del Greco. Lo redescubrieron, elevándolo a precursor del nuevo canon estético del arte moderno. El Greco fue un adelantado a su tiempo y en parte por eso ese olvido nunca es total, ¿no? Y sobre todo quienes están mirando al Greco y le sacan un poco sí, de esa crítica que no sabe verlo, es las vanguardias, es desde el mundo alemán, especialmente la vanguardia del expresionismo alemán, porque el Greco lo que hace es volcar en su pintura, sobre todo a partir de 1600, el alma, la furia, ¿no? Como decían los italianos en todo el discurso que tiene el manierismo. Entonces él, de una manera absolutamente subjetiva, vuelca sobre los lienzos, tanto en la temática religiosa, en el paisaje especialmente, incluso en los retratos, vuelca una subjetividad emocional, muy pasional, muy expresivista. Y lógicamente ahí los integrantes del expresionismo alemán y del expresionismo vienés ven un líder, ¿no? Ven una línea a seguir. La primera institución cultural española, que es el Museo del Prado, va a tener un protagonismo muy claro en ese redescubrimiento, aunque sea un poco forzada por algunos de los pintores, tanto nacionales como extranjeros, que vienen a las salas del museo a copiar algunas de las pinturas importantes de nuestras colecciones.
Hay una cita muy clásica de Manet que dice: fui al Museo del Prado buscando a Velázquez y me encontré al Greco, ¿no? Y para mí es un genio, más que un genio, un gran artista que supo, como los grandes, basarse en una pintura tan reconocida para el mundo como puede ser la de Tiziano o la de Tintoretto, y partiendo, dar el salto hacia adelante en el tiempo. Hasta 1920 ni siquiera era considerado un pintor dentro de la pintura española. No sé si le podemos meter todavía a día de hoy en la pintura española, porque es un pintor que se sale un poco de todos los cánones que podemos establecer como escuelas clásicas, ¿no? Afortunadamente. Entonces tenía el Museo del Prado, contaba con una serie de retratos muy elocuentes, muy atractivos, que aparecían colgados sobre todo o por las escaleras o por alguna sala, conviviendo con otros retratos italianos. Eran retratos que procedían de las colecciones reales, e incluso una obra tan importante como la Trinidad estaba en una de las escaleras del museo. Pero gracias a importantes exposiciones de Viena, París o Colonia, todo cambió con rapidez. El mismo arte había cambiado, rescatando al Greco del olvido. Yo creo que sí fue conocido y se mantuvo, diríamos, con una fama o con una identificación de su autoría siempre. Bueno, después yo creo que, como hacemos todos, pues cuando intentamos señalar que hemos descubierto algo nuevo, pues decimos, no se le había prestado suficiente atención. Bueno, pues es una parte de la estrategia, diríamos, de autovenderse, ¿no? Por parte de los historiadores, fueran en 1900 o fueran en el 2014, como puedo estar haciendo yo ahora. Cuando el Greco volvió a la actualidad, gracias a su influencia en las vanguardias artísticas, surgieron centenares de grecos desconocidos. El canon elevó la cifra a más de 800 obras. Los historiadores antiguos tuvieron mucho mérito para llegar a hacer una catalogación más o menos, aunque las antiguas normalmente dejan mucho que desear, pero hay que tener en cuenta que muchas veces no vieron las obras al natural, que las vieron en fotografías en blanco y negro, y los cuadros que pudieron ver los vieron colgados en iglesias o en sitios con poca luz, sucios, repintados. Entonces era imposible saber lo que era un Greco y lo que era una cosa del taller. Hoy, los especialistas le adjudican unas 300 obras, sin olvidar las de Jorge Manuel o de Taller, con poca consistencia científica. De hecho, hay quien reduce aún más el número de obras genuinas del Greco. Durante todo el siglo XX y en lo que va del XXI, pues van saliendo poco a poco y se va ampliando la catalogación del Greco. El tema también es que para mí lo más problemático no fue esa exaltación del Greco muy importante. El movimiento modernista saca el Greco, pero saca también la afición para querer tener grecos, ¿no? Por tener grecos. El problema de los talleres o el problema de la autenticidad de las obras es un problema más de nuestra cultura actual. Por supuesto, un taller se personalizaba con un maestro, que era el que determinaba la línea del taller, pero realmente ha sido la cuestión de la pintura moderna, la cuestión del comercio, el que ha hecho subir un poco el valorar más esta cuestión de, claro, no es lo mismo una obra de taller, no se paga lo mismo una obra de taller que una obra original del Greco, y ahí está el problema fundamental, ¿no? Pero entonces, el taller, ¿qué es lo que hace? Copiar lo que el maestro ha hecho. Y entonces, ¿qué copian? La superficie. No copian toda la estructuración interna que tiene un original del pintor. Yo creo que es un pintor que tenía sobre todo una capacidad de pensar en términos muy intelectuales toda su producción artística, ¿no? Pero ciertamente está pensando, por ejemplo, cómo dar visibilidad a lo invisible, por ejemplo, ¿no? El pintor
Sepultado durante 3 siglos bajo la tierra de la incomprensión, es hoy objeto de deseo de museos y coleccionistas. No he hecho una cuenta de los grecos que pueden ser originales, pero hay muchos. Puede haber 200, 300, o sea, no es una cuestión de poca obra. Él pinta muchísimo porque tiene que vivir de eso. O sea, no tiene al rey ni a ningún otro que le mantenga en la vida. O sea, él tiene que vivir de su taller de trabajo, con lo cual la cantidad de grecos es importante, mucho más importante que otros pintores, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Desde la eternidad he vuelto la vista atrás, sereno, fuera de los acontecimientos y pesadumbres mundanas, para reflexionar sobre lo que fue mi vida, mi caminar de tantas leguas y el legado que dejé al mundo. La muerte del Greco pareció marcar el fin, pero muy al contrario fue solo el principio. Sí, el Greco murió hace 400 años. Sin embargo, su fama y su gloria han crecido hasta derramarse por toda la tierra. Mis manos han ido fundiéndose con el polvo de mi tumba, mas no mi alma. Quise ser y soy hijo de España y de esa Toledo mágica que tanto amé. Nadie podrá nunca separar al Greco de Toledo, ni a Toledo del Greco. Distinto a otros artistas, desde el punto un pintor extravagante que sigue, un caprichoso, que sigue caminos que son los de las cabras, no los de las ovejas que van por las cañadas todas juntas, sino por sendas originales y que, bueno, pues no renuncia a la libertad del artista, ¿no? Y él exige esa libertad, pues señalando que los pintores debieran tener la misma libertad que los poetas y los locos, ¿no? Como dos ejemplos, bueno, pues de los que se le permitía cualquier cosa. Decidió ser extravagante, decidió ser un pintor muy distinto. Y esto es muy original por parte del Greco, la voluntad de crear una marca propia, un estilo propio de ser original. Y ese es el Greco que sin duda ninguna todos reconocemos como más greco, ¿no? Aquel en el que tiene una voluntad inquebrantable por ser original. Entonces eso hace de él un artista de referencia hoy, porque los artistas hoy toman caminos muy distintos, tratan siempre de liberarse de la tutela del padre de las generaciones anteriores y son también muy conceptuales, muy reflexivos. Descubrí que realmente era algo más que una presencia, sino que era un referente, que para el arte de hoy, en el siglo XXI, ser un referente habiendo hecho obra en el siglo XVII y XVI es algo, bueno, cuando menos particular, digamos, difícil de encontrar. Yo creo que estiraba su cuello y la mirada hacia el cielo, hacia las nubes, hacia la luz, el sol, lo celeste. Entonces todo lo que ocurría en el cielo, supongo que para él sería como una gran paleta, un lienzo en blanco o azul que se llenaba, ¿no? Al no ser un pintor de corte, como Velázquez, por ejemplo, con encargos, es un hombre libre. Es un hombre que tendrá que elegir sus personajes y no es ninguna casualidad si algún momento va a ser retrato de un caballero solamente con la mano en el pecho o de un caballero desconocido. Entonces le da toda la libertad del mundo para poder expresar lo que puede ser la representación humana. Es la abstracción al mismo tiempo que es la realidad más absoluta. Y en eso es un artista muy generoso, brillante y que va a seguir dando lecciones, códigos para muchos creadores. Podríamos ir revisando y nos encontraríamos al Greco en la obra de artistas que no tienen nada entre sí. Sigue teniendo todavía hoy el magnetismo que tiene porque no terminamos de captar su secreto. Yo creo que todo iba hacia el cielo, ¿no? Como hacia el aire, hacia arriba.
Este es el camino de la vida que llevó a Doménicos Theotokopoulos de su pequeña isla de Creta hasta Toledo y el mundo entero. El gran viaje que conecta su ayer con la eternidad. Al fin, sus pinceles lograron apresar la luz del alma, la luz del ser humano. Por siempre, el Greco. El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. Sin otra verdad que la de su pintura. Pintar lo invisible, el espíritu, el alma, el fuego que nos mueve y nos alumbra, lo único inmortal en nosotros, porque hasta el recuerdo de que una vez fuimos y lo que fuimos puede olvidarse. En la que es posiblemente su obra maestra, el Greco materializa con sus pinceles lo que ha perseguido durante toda su vida. Es la Asunción de Ovalle. Bueno, modernidad, originalidad, complejidad. Yo creo que la idea de complejidad era algo que le atraía enormemente, al mismo tiempo que mostrar sus capacidades de invención, como lo había hecho antes Miguel Ángel, pero poniendo esa aproximación a la realidad que consigue a través del color, a través de los reflejos, a través de las imágenes especulares, a través de las veladuras, y que crea esas sensaciones pues, de texturas y de cosas mágicas, ¿no? O nadie lo había hecho. Cercano ya a la muerte, los tormentos y los éxtasis que se han sucedido durante toda la vida del Greco se dan la mano para hacerle alumbrar sus obras más sublimes. Atrás queda un largo camino. La estética del canon clásico ya no existe. Ahora vemos al Greco desnudo. El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. El tiempo se acaba. La noche cae sobre Toledo y sobre el Greco. Pero antes de morir, pintará su obra cumbre, la obra en la que se remonta hasta el cielo, en la que funde pintura y alma con